Shaddai es adoración continua. Que se abra el cielo, muévete, Señor. Shaddai 88.3 FM, la radio que te bendice. Dios hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Reconectados. Un programa enfocado a la familia, con temas de actualidad para conectar a padres e hijos. Reconectados. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos una vez más a su programa Reconectados, volviendo el corazón de los padres hacia los hijos. Mi nombre es Benny Fuentes, el pastor Benny Fuentes, aquí de Comunidad Cristiana, y como siempre mi amiga Ada Nayeli Hernández, psicóloga, psicoterapeuta. Tengo el privilegio de desarrollar mi profesión en Escuela Cristiana Nuevo Horizonte, dentro del departamento psicopedagógico, y pues es un gusto estar con ustedes. Gracias por recibirnos nuevamente. Gracias por escucharnos. Bien, no sé quiénes nos sintonizaron la semana pasada, estuvimos hablando acerca del amor. Nuestro fundamento como papás es el amor que tenemos hacia nuestros hijos, y bueno, fue un tema muy hermoso. Hablamos de las características del amor, hablamos de cómo el amor es paciente, es sufrido, es benigno, no busca lo suyo, no es egoísta, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo cree, todo lo soporta, y bueno, es aparentemente algo muy difícil de lograr, pero con la ayuda de Dios es posible, porque este programa estamos hablando acerca de cómo ser mejores papás y mamás, y esto, amiga, si pones atención, tus hijos lo van a agradecer. Queremos ser mejores papás, y bueno, hoy tenemos un tema también muy interesante que creemos que va a ser de gran ayuda para ti. Esperemos que no le cambies, que nos sigas sintonizando aquí por Radio Shaddai, la radio que te bendice. Y el tema de hoy es la segunda razón o la segunda cosa que tenemos que hacer como papás. Lo primero ya lo dijimos, amar a nuestros hijos, ¿verdad? Es la base de todas las acciones. Esta serie de temas que estamos llevando es un curso que llevamos en la Escuela Cristiana Nuevo Horizonte, y está basado en 5 principios bíblicos, pero a su vez respaldados también por lo que son estudios científicos. Habla de que nuestra misión como padres son 5 aspectos. Ajá. El primero es el que vamos a ver hoy: instruir, cuidar, conocer, disciplinar y proveer. A ver, otra vez. Entonces, primero, todo lo hacemos con amor, y eso es la mano. Esa es la base, el amor. La base de todo es el amor. Pero en esta manita del 5 dedos. de los 5 dedos que tenemos que hacer es instruir, cuidar, conocer, disciplinar y proveer. Bueno, Entonces, eso es básicamente un curso para padres que hemos estado trabajando aquí en Comunidad Cristiana también. Sí, en comunidad. Y por supuesto es algo muy hermoso, porque todo eso tiene un fundamento tanto bíblico como de la parte científica, de la parte social. Tus hijos necesitan que tú los instruyas, que tú los cuides, que tú les proveas, los disciplines y los conozcas. Pero por supuesto, hoy vamos a ver el primer paso, el primer punto. Aunque todo lo hacemos con amor, lo primero que tenemos que hacer con nuestros hijos es instruir. Y en este punto tenemos que establecer algo muy claro. La educación de nuestros hijos, ¿de quién es responsabilidad? ¿Del gobierno, de los abuelitos, de los papás, de la escuela? De la iglesia. De la iglesia. A veces pensamos que con llevarlos a la iglesia ya, la iglesia cumple con su rol de enseñarles la parte espiritual, y no es así. Y eso no es así. Realmente la responsabilidad, de acuerdo a la palabra de Dios, es de los papás. Nosotros los papás tenemos, papás y mamás, tenemos la responsabilidad de instruir a nuestros hijos. Dice la palabra en Proverbios 22:6, fíjate lo que dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, dice, no se apartará de él. Entonces, cuando tú instruyes al niño en el camino, pero por supuesto la palabra de Dios habla de un camino, que dijo Jesucristo: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Nosotros los papás y mamás tenemos que enseñar a nuestros hijos a conocer el camino de la verdad, porque hay otra palabra en la Biblia que dice que hay muchos caminos que al hombre le parecen derechos, pero que al final son caminos de muerte. Entonces, papá y mamá, tú debes conocer el camino, tú debes conocer qué quieres instruir en tus hijos, y es tu responsabilidad llevarlo a cabo. Y eso no te exime, si tú tal vez no tienes tiempo, o tal vez no pasas mucho tiempo con ellos, eso no te exime de tu responsabilidad, porque tarde que temprano tú lo vas a hacer de esa manera.
y es que si no eres tú quien está instruyendo a tus hijos, alguien más lo va a hacer, ¿no? Y puede ser la televisión, Siempre. puede ser algún vecino, puede ser la escuela, las influencias en la escuela. Y que hoy en día, desgraciadamente, como veníamos platicando, la escuela no está haciendo este papel desde la perspectiva bíblica, ¿no? Claro que sí. Bueno, a excepción de Escuela Cristiana Nuevo Horizonte. Eso sí. Ahí sí llevamos Hay escuelas que sí, pero hay escuelas. Ya tendremos más adelante un tema muy tremendo que hablaremos sobre la educación en las escuelas, sobre todo en la actualidad, que se están metiendo ideologías, se están metiendo situaciones que quieren estar influenciando la ideología de género, imponerle a nuestros hijos. Pero bueno, eso será otro tema muy interesante. Pero hoy vamos a hablar acerca de la instrucción bíblica en nuestros hijos. Y bueno, vamos a ver algunos puntos en qué áreas debemos instruir a nuestros hijos, que son 4 ejes, ¿verdad? Sí. Esta es una propuesta que viene de parte de la UNESCO, ya tiene un poco de tiempo que salió esta propuesta de que la educación debe ser integral, y se propone que los niños, los seres humanos, deben estar, su educación debe llevar 4 aprendizajes clave o 4 aprendizajes básicos. Sí. De hecho, en este nuevo ciclo escolar que acaba de terminar, se entró este programa de los aprendizajes clave, que está basado en estos 4 tipos de aprendizaje, que son el aprender a conocer, o el aprender a aprender. O sea, porque a veces pensamos que aprender ya se da solito, pero no, es todo un proceso. Y los niños, o bueno, nosotros, desde la parte como maestros, como docentes, necesitamos trabajar en los chicos ciertos aspectos como son la atención, el pensamiento crítico, y varios aspectos que tienen que ver con lo cognitivo. ¿No todos los niños saben aprender? ¿Hay niños que tienen más facilidad para aprender en la escuela que otros? Exactamente, y eso es ¿Y eso tiene que ver con lo que se aprenden en casa? Tiene que ver con qué tanto se les desarrollan estas habilidades, como te digo, la habilidad de la atención. Sabemos que, por ejemplo, está el tan sonado trastorno por déficit de atención. Sí. Y bueno, ADD. Entonces en ellos hay que tener estrategias para que ellos puedan enfocar su atención, ¿no? Si tu hijo es uno de ellos que tiene tal vez esta situación, bueno, hay estrategias que tú como padre puedes trabajar con él para focalizar su atención. Yo pienso que hay maestros que siempre sueñan con tener al alumnado sentaditos y que todos le pongan tanta atención como si fueran adultos, y de repente los maestros como que pueden pecar de ignorancia en cuanto a las diferentes personalidades que hay en los niños, y deben saber que no todos los niños, es más, incluso en las niñas es más marcado el hecho de que una niña pueda estar sentada, más tranquila, recibiendo, pero en el caso de los niños, por su biología, son más hiperactivos. De hecho, vi un video hace poquito de la etiqueta, ¿no? Hiperactivos y niños que en realidad no lo son. Vi un video de una pedagoga que dice, deja a los niños ser niños. Y decía, las niñas tienen una predisposición mucho más fácil a ciertos aspectos del estudio académico. Por eso a veces las niñas sobresalen en lo académico en las primeras etapas de la educación. Pero los niños después se van incorporando, ¿verdad? Se van incorporando porque los niños tienen otra forma de... ese es el punto. Cada niño, cada ser humano tiene un estilo de aprendizaje. Ese es también un tema que vamos a ver más a fondo después, pero a esto nos referimos con aprender a aprender. Descubrir o desarrollar en tu hijo estas habilidades de la atención, del pensamiento crítico, de la memoria, etcétera, son habilidades que se requieren para el proceso de aprendizaje. Bueno, ahorita estábamos mencionando los 4 puntos de lo que es la instrucción. Vamos ahorita a focalizarnos un poquito más en pero bueno, además de aprender a aprender está el aprender a hacer, ¿no? Porque en un principio las escuelas se enfocaban en que los alumnos adquirieran conocimiento, que es nada más aprender. Solamente fechas, solamente nombres, solamente matemáticas, lo teórico, todo eso. Y no había mucho la oportunidad de ejercer los aprendizajes, ¿no? Ya en los 90s y todo esto ya vino la revolución, el asunto de que no solamente tienen que ser los aprendizajes teóricos o lo académico, sino que debe haber siempre una parte dentro de la currícula que
los alumnos tengan la oportunidad de ejercer o de hacer lo que están aprendiendo. ¿Será por eso que en algunos sistemas de educación internacionales, como por ejemplo Japón, como se me viene ahorita el nombre hay un país de Europa que es muy adelantado en este aspecto, creo que es Finlandia, que parece que a cierta edad a los niños no se les hace ningún examen, hasta los 6 o 7 años. No quieren enfrentarlos a algo totalmente de conocimiento así, teórico, escrito, pero que lo que se enfoca esos primeros años es a hacer aseos, compañerismo, o sea, hacen como una especie de enseñanza de convivencia social. Eso nos da pie precisamente al tercer tipo de aprendizaje que requerimos como padres, a la vez somos docentes también de nuestros hijos, no le dejemos la chamba nada más a los maestros en la escuela. El tercer tipo de aprendizaje que necesitamos enseñar a nuestros hijos o instruirles en ese aspecto es en el aprender a convivir. Y tiene que ver con todo lo que estás mencionando. Ser buenos hermanos, ser buenos compañeros, ser buenos valores, me imagino, todo eso. Sí, esto tiene que ver, por ejemplo, con esta materia que entró este ciclo escolar, que es la de educación socioemocional, que tuve el privilegio de llevar allá en Nuevo Horizonte. Y la verdad es algo muy positivo de este nuevo programa. Claro. Y ayuda mucho porque los estudios científicos respaldan que un niño, un profesionista o una persona que logra un éxito, entendiéndolo como no solamente tener mucho dinero, sino un éxito realmente global en cuanto a lo laboral, lo personal, lo familiar, tiene mucho que ver con sus habilidades en el aspecto social y en el aspecto emocional. O sea, qué tanto, lo que en los 90 se le llamaba inteligencia emocional. Ya no se le llama así. Todavía está ese término, todavía se usa, pero ahora ya lo están englobando más como habilidades. Antes era habilidades sociales e inteligencia emocional. Ahora ya como que lo englobamos y es socioemocional. O sea, que tiene que ver con cómo te comportas con los otros, cómo tú te desenvuelves en un ambiente social, qué facilidad o bloqueos tienes para establecer relaciones con los demás, eso tiene que ver con lo social. Y lo emocional es qué tanta facilidad tienes para entender, por ejemplo, tus propias emociones. Tener la empatía con las demás emociones de los demás. Exactamente, tiene que ver con qué tanto entiendes tú las emociones del otro, qué tanto manejas y regulas tus emociones, ¿no? Sí, porque ese es un aspecto. Sí, si nos fuéramos a algo muy práctico, así muy bien ejemplo, muy cotidiano, ¿por qué se da el bullying, por ejemplo? ¿Por qué se da que los niños que tienen cierta ventaja en fuerza, ventaja tal vez intelectual o tal vez en popularidad, ¿por qué será que ellos desarrollan un carácter de bullying hacia otros niños vulnerables? Claro, que ven vulnerables y no tienen esa ventaja, precisamente por la falta de... Por la falta de habilidades sociales, yo diría más bien de emocionales. Ahí sí tiene que ver más con las habilidades emocionales. Es clásico, siempre que como terapeuta me ha tocado atender casos de niños que han padecido bullying o niños que los llevan a terapia porque ha habido quejas de ellos en la escuela. Son bulliadores. Viendo en su historia de vida siempre fueron víctimas en algún momento. Tienen un enojo contenido que no lo saben manejar, no lo han elaborado, no lo han sacado de la forma correcta, entonces tienen ese enojo ahí, y ante quién lo van a sacar, pues al que ahora sí, con el que se pueda, con el que vea yo más vulnerable, ¿no? Entonces ahí viene sí hay casos, porque hay niños que de repente no destacan en ciertas cosas, pero destacan académicamente, llegan a destacar en alguna área y luego ellos se convierten en un enfoque de los que no han logrado ese destacamiento, y vemos que es algo como de envidia, que los empiezan a atacar en otro punto social, o en algún punto los aíslan, los llamados nerds. Tenemos etiquetas que se han logrado porque es una especie de bullying, de envidia, porque alguien desarrolla y destaca, en vez de reforzar ese comportamiento positivo, se le empieza a estigmatizar. En el ser humano hay 3 necesidades básicas en cuanto a necesidades psicológicas. La AAA, recuerdo que nos decía nuestro maestro de psicología social,
Él decía atención, Ajá. aprobación y afecto. El ser humano siempre va a necesitar esas tres cosas. Atención, aprobación. Atención, aprobación y afecto. Wow. Y cuando no puedes obtener la atención de manera positiva, sacando buenas notas, etcétera, pues la vas a obtener a través de lo negativo. de comportamientos negativos, ¿no? Wow. No vas a obtener aprobación, tal vez, pero sí vas a obtener atención, ¿no? Wow. Afecto, pues el afecto lo obtendrás de la pandilla que también... Que se te junta, claro. Exactamente, ¿no? Wow. Entonces, es clásico este asunto de que... Bueno, y el cuarto punto, que es de lo que es el aprendizaje. Sí. El cuarto aprendizaje clave es aprender a ser con ese. Ser como persona. No hacer, sino ser. Ser. Okay. Hacer, el anterior a con H de hacer. De hacer cosas, Ah. de acciones. Este es aprender a ser como persona. Y tiene que ver precisamente con las habilidades que te decía de inteligencia emocional. Ahí sí. Aprender a cultivar, a conocerse a sí mismo, a entender tus emociones y aprender a manejarlas. En eso estriba el asunto. Bueno, pues este programa se va a tratar de esto. Esperemos que no le cambie. Ahorita vamos a estar viendo un poquito más cerca de estas habilidades, lo que es aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a convivir y aprender a ser. Bueno, no le cambies. Vamos a regresar y aquí seguimos en Reconectados. No le cambies. En un momento regresamos. Hago canciones Reconectados. muy buenas y las llevo a todas las radios, pero a pesar de eso no me suenan y a una conclusión ya he llegado. Estás sintonizando 88.3 FM Radio. En esta familia reímos por las cosas más simples, somos felices y disfrutamos cada instante de nuestra vida. Jugamos disfrutando de nuestra amistad, nos apoyamos y compartimos lo que Dios nos enseña cada día. Creemos en los pactos y en las promesas, en estar juntos para siempre. En las buenas y en las malas, Dios es nuestra unidad. Soñamos con un futuro lleno de emoción, donde cada vida se convierte en un plan cumplido por Dios. Oramos unos por otros, peleamos de rodillas nuestras batallas. De mañana, tarde y noche, buscamos a Dios con todo nuestro corazón. Amamos la palabra de Dios que a través del tiempo nos recuerda lo maravillosas que son sus promesas. Somos privilegiados por ser parte de esta gran familia, porque día tras día podemos seguir viviendo la vida juntos. Bienvenido a Comunidad Cristiana de México. Somos tu familia. Comunidad Cristiana de México en Acapulco te invita a sus 3 servicios dominicales. 9 de la mañana, Auditorio Heritage. Costera Miguel Alemán a un costado de Oceanic 2000. 12 del día, Auditorio CCM Acapulco. Viaducto Diamante, kilómetro 2.2. 6 de la tarde, Salón La Roca. Interior Casa de los Abuelos Costa Azul. Contamos con traducción simultánea al idioma inglés. Mi vida doy por ti, tratando de alcanzar. ¿Estás buscando respuestas a tu situación matrimonial? Medicina para tu matrimonio. Todos los sábados de 11 de la mañana a 1 de la tarde por el 88.3 de tu FM. Medicina para tu matrimonio. La Onda BTR, un programa dirigido para chavos y chavas y no tan chavos, con música, testimonios, entrevistas e invitados, todos los viernes de 5 a 7 de la tarde por la frecuencia 88.3 de tu FM. La Onda BTR. Mujeres de Victoria,
un programa para embellecer tu corazón con sabiduría de Dios. Temas de interés para ti, mujer. Escúchanos todos los lunes de 10 a 11 de la mañana por el 88.3 de tu FM. Mujeres de Victoria. Hermana, sierva de Dios. 88.3 FM, Shaddai Radio, llegando con el amor de Cristo para tu vida. Somos la radio que te bendice. Shaddai. Shaddai, programación 24/7, 88.3 FM. Continuamos con más. Reconectados. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a Reconectados. Hoy estamos con el tema de instruir a tu hijo. Los 4 aprendizajes clave que necesitamos como padres desarrollar en nuestros hijos. ¿Cuáles son estos 4 aprendizajes que como padres necesitamos que ellos adquieran? Bueno, ya vimos en el bloque anterior que son 4. Son aprender a conocer o aprender a aprender, aprender a hacer con H, así de hacer algo, de acción, de actividad. El otro es aprender a convivir. Y el último es aprender a ser con S, como persona. O sea, que tiene que ver con el cultivar el autoconocimiento y cultivar lo que es el desarrollo personal, básicamente. Y se oye como temas muy docentes, hasta cierto punto psicológicos, pero vamos a ir descubriendo que la Biblia tiene muchísimo que aportar en estos 4 aprendizajes. Y que todo tiene una aplicación muy práctica a lo que estamos viviendo. No importa la edad que tengan tus hijos, tú puedes enseñarles a aprender. Porque en cada etapa del desarrollo el niño debe tener una predisposición a conocer la vida, a aprender lo bueno. Y eso tú como papá y como mamá, tú se los enseñas. Y bueno, estábamos hablando ahorita que este punto del aprendizaje, el aprender a aprender o el aprender a conocer, tiene que ver con la humildad. Tiene que ver con una posición en donde tú le enseñas a tu hijo que para aprender algo nuevo tiene que reconocer que no sabe. ¿Y cómo logras ese sentimiento en tu hijo? Eso es muy interesante porque tú no le puedes decir desde un punto de vista, desde un pedestal alto, es que tú no sabes, es que chamaco tonto, haz lo que te digo. Eso ya lo está menospreciando él. Lo que estamos le crea una barrera, hacia el aprendizaje. Lo que tenemos que aplicar aquí es tú mismo ser humilde y escuchar su realidad de tu hijo. Cómo le fue, qué hizo en la escuela, qué está viendo, qué está aprendiendo, qué está viviendo. Cuando tú muestras empatía y cuando tú muestras interés por lo que tu hijo está viviendo, tú mismo estás aprendiendo junto con él lo que está viviendo. Descubrir el mundo. Descubriendo el mundo, por así decirlo. Aunque tú ya sabes cosas que él no sabe, pero tener tú como padre esta actitud de sorprenderte junto con él. Eso, estimular la curiosidad que ya traen los niños de manera natural, es una forma de enseñarles a aprender. A conocer, no matar la curiosidad. No matar la curiosidad. No matar la curiosidad, no matar su trabajo intelectual. Bueno, aquí te quiero contar una anécdota que me pasó apenas con mi hija Larisa. Estábamos con unos pastores que vinieron de Saltillo, apenas que fue el aniversario, y estábamos platicando y el pastor, yo le dije al pastor así como de broma, bueno, mi hija Larisa tiene muchas preguntas, y me dijo el pastor Genaro, échamela, a ver Larisa, ¿tienes preguntas? Dime, pregúntame por favor. Pero así me dijo, me gustó mucho la actitud del pastor porque es un pastor ya grande, de mucha autoridad, una eminencia en la Biblia, pero por supuesto, cuando llega mi niña le dice, hija, de verdad con confianza, pregúntame, me gusta que me pregunten. Y la pregunta que le hizo a mi hija, le dijo es, ¿por qué Jesús usaba parábolas? Ah, muy buena pregunta. Una buena pregunta, Y entonces se me hizo muy padre cómo el pastor le contestó la pregunta con otra pregunta. ¿Tú qué opinas de las parábolas? Y entonces la empezó a encaminar a base de preguntas a que ella descubriera que una de las intenciones de Jesús era que la gente pensara, que la gente a través de un símil aprendiera algo del reino, ¿no? Pero sobre todo el hecho de que pensara, de que pensamiento crítico, lo mencionamos, que era una de las habilidades precisamente para
lograr el aprendizaje. La verdad es que a mí se me hizo muy padre porque a mi hija le quedó súper claro las parábolas de Wow. Jesús y yo no se lo hubiera podido explicar de esa manera, pero me di cuenta cómo la fue llevando también a ella Que ella llegara a la conclusión, ¿no? a pensar así, a decir, qué padre, Jesús usó las parábolas para que nosotros podamos aprender desde algo que conocemos, también pensando, también razonando, porque la Biblia no es nada más dogmas y leyes y conceptos, no. Exactamente, y fíjate, es muchísimo más fácil simplemente contestar sus preguntas, sí, por esto y punto, ¿no? Ajá. Que llevar a la persona a que por sí misma Ujú. llegue a la conclusión, ¿no? A la respuesta. Es, desde mi trabajo como psicoterapeuta, Claro. es de hecho mi papel, ¿no? A veces como terapeuta tú dices, pues ya la solución es esta y punto, ¿no? Claro. Y la gente quisiera que se lo dijeras así, pero ¿qué pasa? Si tú le dices, mira, la solución es esta, punto, ya, te ahorro 5 sesiones más. No, entonces no estás logrando el objetivo de por qué la persona fue, Y que claro. es desarrollar habilidades por sí misma. Y la verdad es que como papás tenemos que enseñar a nuestros hijos Ujú. el pensamiento de la palabra de Dios. Pero en la palabra de Dios hay mucho que pensar. Yo me acuerdo Así es. mucho que mi papá nos sentaba en la sala los días lunes y teníamos una reunión que se llamaba El Pan del Cielo para mi familia, decía mi papá. Nos sentaba de chiquitos y leíamos proverbios. Y leíamos, decía, el abusado ve el mal, el avisado ve el mal y se esconde, más el simple pasa y recibe el daño. Y nos decía, Tania, ¿tú qué opinas de esto? A ver, Benny, ¿tú qué opinas de lo que leíste? Y nos preguntaba qué opinábamos o qué habíamos entendido. ¡Wow! Me imagino que eran chiquitos. Teníamos 4 o 5 años, yo Wow. me acuerdo de esto hasta los 10, 12 años lo vivimos, pero sí siempre se nos enseñó a decir, a pensar, ¿qué entiendo de lo que dice la Biblia? ¿Qué entiendo de lo que dice Dios? La Biblia no está hecha como algo que no se pueda cuestionar. La sabiduría de Dios, el peso de la palabra de Dios tiene un sustento por sí sustento que ha, por supuesto, pasado los siglos y que ha pasado las edades y que sigue teniendo una tremenda relevancia en nuestro mundo actual. Y de veras, papá, mamá, es importante que podamos enseñarle esto a nuestros hijos, a que ellos tengan la curiosidad de aprender. Y mira, otro ejemplo. Hace poquito, el domingo, tuvimos una plática muy interesante en la iglesia acerca de la ideología de género y al final me encontré con algunos estudiantes universitarios que me empezaron a decir y a rebatir un poquito, ¿no? Y el papá de uno de ellos me dijo, oye, es que mi hijo está leyendo mucho y hasta dice que es ateo. Y yo le dije, mira, no te preocupes, está en una etapa de aprender y de leer. No hay que decirle, no vayas a leer eso, no. Sí, pero también hay que darle elementos para que pueda también estar pensando y pueda. Yo le dije, vamos a recomendar algo de apologética para que también ahí contenga un contrapeso de todo lo que la información que le llega ahorita en la universidad, ¿no? Pero por supuesto, no nos debe dar miedo que nuestros hijos aprendan. Al contrario, es bueno que ellos se metan y podamos nosotros ir encauzando ese De hecho, aprendizaje. hay, no me acuerdo si fue Einstein o otro de estos científicos renombrados históricamente, Sí. que dijo esta frase, un poquito de ciencia Sí. te aleja de Dios, pero mucha ciencia te rinde a que no hay otra opción más que Dios A la existe. veracidad de Dios. A la claro que sí. veracidad, a la existencia de Dios. Entonces, mucho de la gente que se autoproclama como atea, que dice que porque es muy intelectual y etcétera, en realidad no ha visto el universo No se han metido real. profundamente a la ciencia, a Exactamente. todos los fundamentos que hay. Hay muchísimo material que por supuesto habla de Dios y habla del por qué creemos en Él. Y dice la palabra de Dios, dice la Biblia que la misma creación da Así es. evidencia del Creador. Cuando los científicos, hay tantos científicos que son creacionistas, que hablan y estudian la creación de Dios, wow, se van para atrás y dicen, aunque no reconocen que sea el Dios de la Biblia, dicen, Pero aquí dicen, hay una existe un mente Dios. maestra detrás de O sea, todo no dan esto. cabida Claro. a que no existe un creador. ¿no? Claro que sí. Este, Bueno, ya nos fuimos un poquito Sí, de- ya nos fuimos. Pero bueno, tiene que ver con el asunto del pensamiento crítico. O sea, Claro. no tengas miedo de desarrollar en tu hijo el pensamiento crítico. Porque Dios, bueno, Jesús jamás les quitó el cerebro a sus discípulos. para nada. No, al contrario, los animaba, Los motivaba. los motivaba a estudiar más las escrituras, a estudiar más la palabra. Porque en función de eso sabía que iban a poder tener. No, y de hecho lo vemos ahí en una de las respuestas tan maravillosas de Jesús en Juan 8, cuando le trajeron a una mujer para apedrearla, y Jesús les contestó con una propuesta directa de ellos. Ustedes, el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. O sea,
ahí no solamente fue la propuesta moral de que el que sea santo ataque a los demás, sino la propuesta de que si tú tengas la introspección de tu propia vida para tú emitir un juicio, y a todos con eso los desarmó. Pero fue la sabiduría de Dios en Jesús, por supuesto. Así y ahí es. mismo en ese capítulo Jesucristo dijo, ¿por qué no pueden recibir mi enseñanza? Dice, ¿por qué no recibir mis palabras? O sea, los fariseos de la época estaban desde un punto de mucha soberbia que menospreciaban a ese joven Jesús porque Jesús tenía 30, 32 años. Él fue joven, su ministerio fue un ministerio. Y nunca tuvo como ellos, ¿no? Una preparación, una entre formación comillas, de fariseos, formal y claro. todo esto. ¿Qué nos va a enseñar este hombre? Entonces, ¿no? desde ese punto los fariseos menospreciaban a Jesús, pero las enseñanzas de Jesús permanecen hasta el día de hoy. Y ahí se ve la diferencia en hablando del aprender a aprender. Exacto. O sea, cómo la humildad es parte de este aprendizaje. Así es. ¿no? Necesitas la humildad, Jesús. Los fariseos se perdieron de aprender tantas cosas de Jesús porque lo rechazaron por no ser humildes, por soberbios. ¿no? Bueno, vamos a ver al siguiente punto. Aprender a hacer. Hacer. Ok, eso está muy interesante. Pues como padres, yo creo que no hay mayor tesoro que le puedas heredar a tus hijos que el enseñarles desde tú en la convivencia cotidiana las cosas más prácticas, ¿no? Decía por ahí una frase, me acuerdo, leí un artículo como que 4 cosas o 5 cosas que un padre debe enseñarle a su hija. Y hablaba de hija, Ándale, ¿no? a la hija. Y una de ellas era que cambiar una llanta, manejar un coche, obviamente. Otra era algo así como aprender a hacer trámites, o sea, cosas que entre comillas son como de hombres, ¿no? Pero hablaba de esto, ¿no? Y el papel tan importante que como padres ejercemos para dar la seguridad en nuestros hijos, exactamente en estas cosas prácticas. De que ¿no? pueden hacer cosas. Y Exactamente. dependiendo de la edad. Yo también vi algo en este curso cuando estábamos dando, me acuerdo que poníamos el ejemplo de cómo le dices a tu hijo que tienda la cama. Ah, sí, nada Le más. dices, Tiende la oye, cama. tiende la cama, extiéndela, hazle así. No, o te pones junto con él, desde que está pequeñito. A ver, mija, agarra este punto, agarra la otra punta, vamos a extenderla, vamos a sacudirla, ¿verdad? Primero, vamos a doblarla, a que quede lisita. Primero, es hacer junto con él las lo haces cosas junto de con manera él. práctica. ya sea que puede ser un primer paso tú hacerlo. Ajá, que Un te segundo observa, paso, ándale, hacerlo perfecto. junto con él, ¿va? Un tercer paso, dejarlo que él lo haga y supervisarlo. Así es. Y un cuarto paso, él solito lo va a hacer, o ella Así solita es. lo va a hacer. Pero hay cosas muy, muy prácticas que tú debes dejar que tus hijos hagan. Miren, yo sé que ese tema está así tremendo, pero yo he visto mamás que agarran a sus hijos en cuanto llegan de la escuela, y no me refiero a niños de la secundaria, de la prueba, no, ya grandes, universitarios, llegan, les quitan la mochila o el libro, no dejan ni que levanten su plato de la mesa. O sea, híjole. Sobre todo mamás con los hijos varones. Con los ¿no? hijos varones, o sea, que no saben, que los hijos salen y no tienen su cama, y la mamá está haciendo todo eso, híjole. Mamá, No le estás permitiendo aprender a hacer. y algo básico, porque eso se da desde niño. Ahora ya cuando es un adulto y vive contigo, es muy tremendo que exista Pobre esto. de la esposa, ¿no? Esto después genera problemas en el matrimonio, porque ahora la Sí. mamá es sustituida por la esposa y el esposo espera que la esposa le planche, le lave, le recoja todo, y Y no está mal, pero o sea... tiene que haber un equilibrio, porque ahora las Sí. mamás, las esposas también trabajan. Sí. Y también hacen muchas cosas en el hogar. Y no puedes dejar que un esposo, bueno, lo digo porque estamos también trabajando con matrimonios, Sí. y muchas veces la esposa se queja de que este marido me ve como su sirvienta, ¿no? Y quiere que le haga todo lo que su mamá le hacía. Exactamente. Eso es Y peligroso. hablando, ¿te acuerdas del tema que estuvimos viendo también de lo de la autonomía? Ajá, Tiene mucho que ver con este asunto del aprender a hacer. claro. ¿Por qué muchos niños no son autónomos? Pues porque no se les ha dado esta oportunidad Ujú. de estar al lado de ellos y mira, así se tiende la cama o así te amarras las agujetas. O así ¿no? se plancha, o así recoges tu plato, así tú lavas tus cosas. Esto les da autonomía a los chicos, a los niños, y ni se diga en su momento. Y a aún en los adolescentes. aspectos también espirituales, papá y Claro, mamá, por supuesto. tenemos que enseñar a nuestros hijos a orar por sí mismos. Así Tal es. vez es muy buena la costumbre de ir con ellos a su cuarto y orar con ellos, hacer una oración con ellos. Pero es bueno que ahí ves, tú le digas, mijita, mijito, habla tú con Dios, hazlo. Y quédate escuchando. Y ve que tus hijos cultiven y desarrollen una relación con el Señor
también porque finalmente la relación con Dios es personal, es individual, y que ellos no lo vean como algo de religión, de la iglesia o del momento en el que oran contigo. No, la relación con Dios es algo que también se aprende a hacer, se aprende a vivir todos los días. Y algo súper importante en este aspecto del aprender a hacer es enseñar con el ejemplo. Sí. Esto, ahí, bueno, Jesús es el gran maestro. Claro que sí. Y nos dio ejemplo de esto. Aquí en las diapositivas que tengo me gustó mucho una imagen donde se presenta, dice jefe de un lado y el jefe está nada más como enseñando, mostrando lo que hay que hacer. Ajá. Lo explico para los que están en radio, ¿no? Ajá. Los que están en YouTube y eso, pues tal vez pongamos por ahí la imagen. Y el líder, ¿qué hace el líder? El líder no nada más les da instrucciones de, mira, vas a hacer esto con el paso A, B, C y D. No, el líder se pone delante y hace lo que le está pidiendo al otro que haga, ¿no? Claro que y eso sí. fue lo que hizo Jesús. Así es. La última lección de liderazgo que les dio a sus discípulos, cuando ya se iba, dijo, bueno, ya me voy a la cruz, lo último que quiero que estos individuos aprendan es a amarse unos a otros. Y se los voy a enseñar estando en la cruz, pero además quiero enseñárselos de esta manera, ¿no? Él les dijo, entre ustedes no va a ser como en el mundo. El que quiera ser el mayor va a ser el que sirva a los demás. Pero no se los explicó nada más con palabras. ¿Qué hizo? Se amarró la toalla, se quitó el manto, exactamente, tomó un lebrillo, dice una jicarita, y empezó a lavar los pies de los discípulos. Lavar cada pie. Cada uno de sus 12 discípulos, y hasta Pedro como que no quería, decía, Señor, ¿cómo tú me vas a lavar los pies a mí? Y es que eso era un acto de suma humildad, porque en esa época el que lavaba los pies era el esclavo más humilde de la familia, el esclavo, que si había esclavos o había siervos, ¿no? Sí, entonces Jesús tomó el punto de mayor humildad para ejemplificar algo, y que además después que terminó de lavar los pies, les dijo, ustedes me dicen maestro y Señor, y dicen bien porque lo soy. Y si yo, que soy el maestro y el Señor, les he lavado los pies, esto mismo les mando, que ustedes se laven los pies. Y no se refería solamente al hecho de lavarse los pies, sino al tener la humildad de servirnos unos a otros, la humildad de amarnos y de cuidarnos y de, si hay algún error, lavar el alma con la palabra, ¿verdad? Y, entonces, esto que decías de enseñarles a ser autónomos también o en cuanto a su relación con Dios, pues tiene mucho que ver con lo que observan en nosotros como padres, ¿no? Wow, no, o sea, la relación de papá y mamá es clave para que los hijos desarrollen esa, pues los niños aprenden lo que ven. Así es. ¿Te acuerdas del videito que vimos la otra vez del niño, el papá que está regañando a una persona así en el carro y el niño está haciendo lo mismo exactamente? A ver si lo vamos a incluir, se me hace que en este programa. Lo ponemos. De hecho, es en el que sigue, en el de cuidar. En el de cuidar. Ahí se hace un poco más hincapié, pero aquí lo vemos así de pasadita, que enseñar a hacer, se enseña junto al niño y con el ejemplo. Así es. ¿no? O sea, hay cosas que a veces sin explicación ellos aprenden simplemente por ver lo que tú haces. Así es. Pero qué mejor que te tomes el tiempo de hacerlo un poco más oficial y decirle, mira, A, B, C, D. Obsérvame, como bien lo dijiste, claro. El primer paso es que te observe. El segundo paso es hacerlo con ellos, hacerlo junto a él. Ajá. El tercer paso es dejarlo que lo haga dándole... Se va a equivocar, tal vez le das ahí indicaciones, pero deja que él se equivoque y que él aprenda. Porque de los errores se aprende más que de los aciertos. Y el último paso es simplemente dejar que lo haga por sí solo y al último supervisar. Ah, está bien, hiciste muy bien esto y esto. Eso, exactamente. La próxima vez quiero que mejores en esto. Elogiarlo y elogiar lo que haga también, o sea, afirmación de lo que él está haciendo. Siempre el aprendizaje tiene esas etapas, ¿no? Cuando un niño se siente bien porque hizo algo y que él lo hizo, él lo aprendió a hacer, él va a querer más reafirmación. Ok, vamos a un corte, tenemos todavía que ver dos más elementos de la instrucción, pero no le cambies, por favor, estamos aquí en Reconectados, volviendo el corazón de los padres hacia los hijos en Shaddai, la radio que te bendice. No le cambies, Dios te bendiga. Aquí seguimos. En un momento regresamos. Reconectados. Estás sintonizando 88.3 FM
Radio. La brea, el poder de la oración. Cubre con brea tu casa. Cúbrelo con el poder de la oración. Sintonízanos todos los miércoles a las 8 de la noche por el 88.3 de tu FM. La brea, el poder de la oración. Comunidad Cristiana de México en Acapulco te invita a sus 3 servicios dominicales. 9 de la mañana, Auditorio Heritage. Costera Miguel Alemán a un costado de Oceanic 2000. 12 del día, Auditorio CCM Acapulco. Viaducto Diamante, kilómetro 2.2. 6 de la tarde, Salón La Roca. Interior Casa de los Abuelos Costa Azul. Contamos con traducción simultánea al idioma inglés. Acapulco se estremece en alabanza y adoración. Shaddai, adoración continua 24/7. Acapulco amplía su territorio a la bendición. Estamos conquistando Acapulco para Cristo. Shaddai 88.3 FM, la radio que te bendice. La voz que lleva fe. Transmitiendo desde el puerto más importante de la tierra, Acapulco Guerrero. Emitiendo la señal desde Avenida Emiliano Zapata, en la colonia Cuauhtémoc. Acapulco Guerrero. Teléfono en cabina y WhatsApp 744-313-3872. La voz que clama al Padre, emitiendo un sonido que bendecirá tu vida. 88.3 FM, Shaddai Radio, llegando con el amor de Cristo para tu vida. Somos la radio que te bendice. Shaddai. Shaddai, programación 24/7, 88.3 FM. Estás sintonizando 88.3 FM Radio. Continuamos con más. Reconectados. Hola, ¿qué tal? Estamos una vez más aquí en Reconectados, la radio que te bendice en Radio Shaddai, y estamos viendo el tema de instruir. Instruye a tus hijos, y leíamos al principio, instruye a tu hijo en su carrera y aun cuando fuere viejo no se apartará de ella. Entonces, cuando tú instruyes a tu hijo en el camino de Dios, es una garantía que un niño va a permanecer. Pero la instrucción tiene que ver en varias áreas. Aprendimos ahorita que tenemos que enseñar a los hijos enseñar a aprender, que ellos aprendan, que tengan mentes que estén siempre buscando, ávidas, ¿verdad?, por el conocimiento. También vimos ahorita lo que es aprender a hacer, y principalmente que es con el ejemplo. Y ahorita vamos a ver algo que es aprender a convivir. Aprender a convivir. Y aquí tenemos un fundamento muy importante, amigo, amiga. El fundamento es la regla de oro. Jesucristo dijo, está en Lucas 6:31. Lucas 6:31 dice, y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Y bueno, en otra versión, ¿cómo dice? En la NBI, en Nueva Versión Internacional, dice, traten a los demás como les gustaría que ellos los trataran a ustedes. Esta es la regla básica de aprender a convivir. De la convivencia, o sea, claro, no hay más. sí. La Biblia nos lo dice tan sencillamente, Jesús nos lo dijo tan sencillamente. Y algo impresionante, lo mencionabas en alguna otra de los programas, ajá, que la Biblia es la única, y Jesús más bien, es el único que habla de este asunto, por ejemplo, ama a tu prójimo como a ti mismo. En otras religiones, culturas, sí, ideologías, se dice, no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti. Ajá. Hablando nada más como que no trates mal. Pero Jesús va más allá. Así es. Y Él dice, ama a los demás como a ti mismo y trata a los demás como quisieras que te trataran a ti. Y eso, ¿no?, es importante. A los niños se les puede enseñar esto de maneras muy prácticas y muy sencillas y muy concretas, pero lo más importante es con el ejemplo. Papá, ¿cómo tratas a tu esposa? Mamá, ¿cómo tratas a tus hijos? ¿Cómo tratas a los hermanos que están ahí de tus hijos? Entre ellos, esa convivencia es muy importante en el hogar.
Y en Escuela Cristiana Nuevo Horizonte hacemos mucho esto. Siempre las maestras, me toca ver cómo, cuando hay conflictos, ¿no? Típico entre los niños todos los días en el salón, ellas siempre van a esto. A ver, ¿qué me pegó? ¿Qué no sé qué? ¿Qué me sacó? ¿Qué me quitó el lápiz? ¿Qué quién sabe qué? La maestra va a ver fulanito. ¿A ti te gustaría que te quitaran el lápiz? ¿Que esto, que el otro? ¿Te gustaría que te trataran así como tú estás tratando? Y esto desde preescolar. Claro. Así los niños ya lo saben. Y solitos resuelven muchas veces sus conflictos desde esta regla de oro. Las maestras simplemente guían el ejercicio de ponerse de acuerdo entre niños, ¿no? Pero es algo que ya lo tienen interiorizado desde preescolar. Se nota así tremendamente ahorita, por ejemplo, que acaba de ser la graduación, salió un chico de secundaria que estuvo en la escuela desde preescolar, así desde primero de preescolar hasta tercero de secundaria. Fue hijo de Nuevo Horizonte y claro. Tuve el privilegio de ser su maestra los últimos 2 años. Y es un chico que realmente destaca sobre los demás, sobre los que se integraron apenas en el último año o los que apenas nada más en secundaria. O sea, ya tienen interiorizado la regla de oro. Toda una formación de poner al otro en primer lugar, de wow, qué bonito. Sí. Es que eso es lo que el mundo necesita. El mundo ya tiene muchos políticos corruptos, el mundo ya tiene mucha gente egoísta que busca su propio bien, empresarios que nada más buscan en qué oprimir a la gente con sus productos o haciendo malos productos. Lo que el mundo necesita es niños con valores, gente con valores cristianos, gente con valores convivir, que sepa hacer lo mejor. Esto nos daba un ejemplo cuando vinieron estos misioneros que hablaron de lo que es la educación cristiana. Y se me quedó muy grabado esto, de que hicieron encuestas aún entre cristianos que habían estudiado en algunas escuelas seculares, de cuál era su aspiración en la vida, ¿no? Y algunos decían, no, pues es que yo hago mi trabajo, pero yo un día quiero dejar mi trabajo solamente para ser misionero. O yo quiero hacer mi trabajo de una manera que gane lo más dinero que pueda para después ya dejarlo y ser el más destacado. Pero uno que tuvo educación cristiana habló de que él quería hacer su trabajo de tal manera que con su trabajo pudiera ayudar a la sociedad y hacer lo mejor por los demás. Y el caso concreto era un vendedor. Que cuando bueno, ¿cómo un vendedor no es un médico, no es un científico? O sea. Pero él no estaba preocupado por su índice de ventas, sino que él le decía a la persona, mira, tengo este catálogo, pero lo que pienso que tú necesitas sería esto. No le vendía lo más caro, le vendía lo que, de acuerdo a la situación de la persona, le haría más bien o realmente le ayudaría, aunque no fuera lo más caro que pudiera vender. Y uno cómo agradece ese tipo de sinceridad, ¿no? Y que esta persona fue de las que sorprendió porque tuvo una formación en el sentido de pensar en los demás y hacer el bien a los demás. Hermanos, esto es algo que por supuesto la palabra enseña, pero que también desde casa se va aprendiendo. Y la propuesta es que en la escuela, porque estos 4 aprendizajes claves se supone que ahora están integrados a lo que es el plan de estudios. En algunas escuelas cristianas. De hecho, en todas las escuelas, pero en Escuela Cristiana Nuevo Horizonte, en Nuevo Horizonte lo llevamos obviamente respaldado con lo que es la palabra de Dios. Claro, ¿no? que sí. Que hay mucho que respaldar, o sea, son aprendizajes o cosas que ya estaban en la palabra, ¿no? Claro, y que además otras sociedades, como habíamos platicado hace rato, en donde la educación ha evolucionado y ha mejorado en este sentido, le hacen mucho énfasis a las relaciones, a la convivencia en las primeras etapas de la vida. Porque algo que marcas en la primera etapa de la vida después se perpetúa durante toda la vida. Y hasta la fecha he visto videos de gente que va a Japón y en Japón tú vas a un McDonald's y no solamente te levantas tu plato, sino que además hay unas ¿cómo se llama? Unos trapitos para que tú limpies tu espacio y limpies tu mesa. Y eso es algo cultural. Sí. O sea, hemos visto partidos de fútbol en donde la gente latina va y dejan su cochinero y los orientales se quedan y limpian su espacio por convivencia, por pensar en los demás. Los demás, wow, y nos quedamos asombrados de esa educación, pero eso viene de un principio bíblico que es, haz el bien a la persona como te gustaría que lo hicieran por ti. Deja el lugar como te gustaría encontrarlo. Wow, ándale, qué sencillo, ¿no? Pero eso son chicos, amigos, amigas, se aprende en casa y los papás tenemos que enseñarlo. Bueno, último,
Ya se nos acaba el tiempo. Lo último que tenemos que enseñar a nuestros hijos es que aprendan aprender a ser como persona. a ser. Sí. Eso es muy tremendo. Esto, como lo veíamos en un principio, una cosa es lo social, a convivir tiene que ver con lo social, y el aprender a ser tiene que ver con lo interior de la persona. ¿Quién soy yo? Exactamente, tiene que ver con la identidad, con el aprender a formar en ellos una identidad correcta y que ellos entiendan a qué debe estar anclada su identidad. Wow. No a sus logros, no a sus posesiones, no a títulos, o como hoy en día, mi identidad está ligada a mi sexualidad. Eso ¿no? es muy peligroso. Exactamente. Y también ¿no? me lo mencionaba el misionero que vino de la educación, que hoy en día se predica una identidad basada en logros, basada en una especie de sexualidad precoz, etcétera. Sí, pero la qué identidad de un niño debe ser su identidad en Cristo. Así es. ¿Quién es en Dios? ¿Quién es Así tu es. hijo? Y eso tú se lo enseñas como papá. El valor de tu hijo no es solamente por el hecho de ser tu hijo, aunque sí los amamos por eso, pero su valor radica en que Dios los creó a su imagen, a semejanza, y sobre todo para tener bendición a la tierra, un propósito de bien hacia la humanidad. Exactamente. En la materia que imparto ahí en secundaria, que es orientación y tutoría, nos abocamos en este ciclo escolar a enfocar a los chicos a conocer su identidad en Cristo. Wow. Y esto, no, sí, como escuela cristiana, pero no crees que Religioso. que es algo religioso, No. no. Aprendimos 4 aspectos básicos de lo que significa o cuál es tu identidad en Cristo. ¿Y por qué es importante que nuestros hijos y la gente o los chicos en general, específicamente los adolescentes, entiendan su identidad en Cristo? Porque es la única base sólida que van a tener para el resto de su vida, ¿no? Yo les explicaba mucho a estos, hacía este ejercicio con los chicos de secundaria, de, bueno, ¿tú quién eres? No, pues soy fulanito. Bueno, ese es tu nombre. ¿Quién eres? Soy Hijo un buen de estudiante. Ajá. Bueno, Es lo que eso haces. habla de lo que haces, de tus Tu logro. calificaciones. Dime, ¿quién eres? No, pues soy hijo de fulano y sutana. Bueno, esa es tu genealogía. Pero ¿quién eres? Y todos se quedaron así, pues ¿Qué quieres chale, que pues ¿quién soy, no? Ajá. Sí, ¿no? Y les digo, bueno, te voy a decir lo que Biblia lo que dice. Dios dice que eres. Dice que eres su hijo. Dice que eres amado. Dice que eres amado. Y dice que eres valioso. Dice que eres valioso. Y dice que eres bueno. Fíjate, eso lo resume Efesios 2:10. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, Ajá. para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Cuando una Así persona se percibe a sí mismo como alguien bueno, Así como es. alguien que Dios lo creó para el bien, no va a andar robando ni matando. Va a entender que el deseo de robar fue o de creado hacer para algo hacer el malo bien. es un deseo dentro de él. Entonces, que mira, es como definimos el bien y el mal. O sea, a veces pensamos que hay gente que nació mala y que nació haciendo la violencia, y no es cierto. Simplemente no identificaron su propósito en la vida Así es. y están haciendo el mal. Pero cada ser humano, Dios lo hizo con un propósito de bien en la tierra. Así es. Pero muchos delincuentes y mucha gente que hace el mal no se identificaron con Dios, no se identificaron con su lugar en Cristo, y cayeron en errores y en trampas del maligno. Quisieron anclar su identidad a otras cosas. A otras que cosas, eran al inadecuadas. tener, a lograr, a lograr, así es. riqueza, fama. Y uno me decía, bueno, yo soy el mejor goleador de la escuela. Bueno, ¿y qué pasaría si te rompes una pierna y ya no puedes ser el mejor goleador? ¿Qué pasa Wow. con tu autoestima? ¿Qué pasa con tu Con identidad? tu vida, ¿no? Se desmorona. Ajá. Pero y esto, hablando otra vez de lo de la identidad de género, en algún momento que me tocó participar en una conferencia sobre ese tema, Sí. terminé cerrando con esto. Hay una identidad por la que no tienes que hacer marchas, por la que no tienes que legislar, por la Así que no es. tienes que hacer nada, solo decir sí, la acepto. Y esa es la identidad en Cristo. Wow. Y esa es la identidad como hijo de Dios. Bueno, amigo, amiga, se nos acabó el tiempo. La verdad es que es un gusto que haya estado con nosotros. Vamos a hacer una pequeña oración nada más para despedirnos y esperemos que esto te haya servido. La próxima semana tendremos un poquito más acerca de ese tema y de otros muy interesantes que no te puedes perder. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a cada persona que nos está escuchando, a cada papá, a cada mamá. Señor, yo te pido que tú traigas sabiduría de lo alto para que podamos educar a nuestros hijos enseñándoles
la palabra, enseñándoles quiénes son en ti y, Padre, que ellos tienen un propósito de bien en esta tierra. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias, Padre, y bendecimos a cada una de las personas que nos han escuchado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hasta luego. Dios te bendiga. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Esto fue Reconectados. Te invitamos a que nos sintonices el próximo martes a las 5 de la tarde por esta emisora. Reconectados, una producción de Comunidad Cristiana de México en Acapulco. Vuelvo otra vez decepcionado, con un corazón cargado, lleno de angustia y dolor. Vengo desde aquel viejo camino, donde un día sin motivo mi hijo muy lejos se marchó. Lo he buscado en cada amanecer, desde el día que se fue. Voy allí pensando que quizás hoy será el día en que regrese. Quizás hoy podré su rostro acariciar y decirle que le amo como siempre, que a pesar de todo sigo siendo igual, sigo siendo igual. Pasan lentamente tantos días y no veo todavía su rostro acercándose hacia mí. Yo pienso que quizás habrá olvidado que es aún mi hijo amado, que mi amor por él no tiene fin. Es por eso que al amanecer yo regreso a aquel lugar, cada vez pensando que quizás hoy será el día en que regrese. Quizás hoy podré su rostro acariciar y decirle que le amo como siempre, que a pesar de todo sigo siendo igual, sigo siendo igual. Oh, si es así el amor de un padre para su hijo, cuanto más aquel del Padre celestial, que a pesar de nuestras faltas y nuestras rebeliones, Él nos sigue amando cada día más. Quizás
Estás en CCM Acapulco, desde Viaducto Diamante, kilómetro 2.2, Acapulco, Guerrero, México. Shaddai es adoración continua. Que se abra el cielo, muévete, Señor. Shaddai 88.3 FM, la radio que te bendice. Estás sintonizando 88.3 FM Radio.